Hoy vamos a hablar voy a compartir un mensaje que tiene que ver con el tema de las apariencias. El mensaje anterior se llamó Las apariencias engañan. Y hoy quiero hablar del peligro de las apariencias. ¿Cuáles son los peligros de las apariencias? Porque no solamente es decir que las apariencias engañan. Cualquiera lo sabe. Hay gente que sí lo sabe, que las apariencias engañan. Pero, ¿cuáles son los peligros? ¿A qué peligro nos enfrentamos cuando no somos sabios con este tema de las apariencias? Dice Marcos 8, en el verso 14, dice así. Marcos 8, 14. Estoy con tantas ganas hoy que hasta ando por Romanos. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Está hablando de los discípulos. Y él les mandó, o sea, Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían, dice, entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, por eso nos está diciendo esto. Y entendiéndolo Jesús les dijo, o sea, Jesús entendió que ellos estaban pensando, como no trajimos pan, nos está diciendo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Y entendiéndolo Jesús entonces les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no ves? ¿Y teniendo oídos no escuchás? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Wow. El peligro o los peligros de las apariencias. Entramos en el tema. Jesús en el capítulo 8 del libro de Marcos había hecho un tremendo milagro. Había alimentado 4,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Esto significa que por lo menos le dio de comer a unas 10,000 personas en aquel día. En el versículo 11 de Marcos 8, sigo con Romanos. Marcos 8:11 nos dice lo que sucedió después de haber hecho aquel tremendo milagro. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Pero dice que lo hacían para tentarle. O sea, ellos querían provocar a Jesús. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. En otra ocasión Jesús dijo, señal no les será dada a esta generación perversa y adúltera. Jesús llamó a la generación, sobre todo a la generación
Aquí no está hablando de toda la humanidad, no. Está hablando de la generación de los religiosos de aquel tiempo. La palabra generación en ese contexto significa todos los que pertenecen a ese mismo género, a esa misma manera de creer, de pensar y de actuar. Los fariseos, como ya vimos en mensajes anteriores, hoy vamos a la parte número 9 de la serie La Ley versus la Gracia. ¿Qué pasó con los fariseos? Los fariseos se convirtieron en una clase religiosa en Israel dominante, controladora, que hizo discípulos a la misma medida y a la misma hechura, estatura de ellos, con sus mismas mañas, con su mismo modelo de actuar, de pensar, de obrar. Por eso es que cuando yo analizo los discípulos que Jesús escogió, si usted se va en esos discípulos de uno en uno, no hay ni siquiera uno que perteneciera a la clase religiosa dominante. Para ser fariseo era necesario no solamente apegarse a la doctrina de los fariseos, sino también ser de la clase pudiente, de la gente de dinero. Los fariseos fueron los típicos promotores de la doctrina de la prosperidad. La doctrina de la prosperidad que nosotros tenemos en la actualidad no es nada nuevo. Los fariseos la proclamaban. Los fariseos les encantaba el dinero. Predicaban por dinero, oraban por dinero, ayunaban por dinero, hacían todo para lograr en la gente sacar dinero. Y entonces a toda la gente le metían esa doctrina de que era necesario tener un grado económico para ser aceptado delante de Dios. Wow. Pero habían otros como los saduceos. Los saduceos eran típicos liberales. El saduceo enseñaba que no importa cómo vivas, que al final de cuentas Dios siempre va a tener misericordia de ti, te va a salvar. Cualquier parecido con la realidad, con nuestra vida actual, es pura coincidencia, ¿no? Pero en la vida de nosotros en el tiempo del siglo XXI tenemos estos tipos de religiosos, estos tipos de líderes, este tipo de personajes que gobiernan en la actualidad, que tienen el control en la mayoría de las congregaciones, en la mayoría de lugares que le llaman iglesias, porque tengan algún rótulo específico con un nombre u otro. Y están extraviando a la gente. Unos están yéndose a la gracia de libertinaje, donde no importa cómo vivas, no importa cómo andes, no importa, siempre Dios te va a salvar. Ahorita, mientras nuestro hermano Rigo dirigía este servicio de culto, leyó una escritura muy impresionante. Esa escritura donde Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz, para que pueda ser luz, dice, no puede meterse debajo de un cajón, no puede esconderse, sino que tiene que ponerse en un lugar visible para que alumbre a la gente, para que la gente vea. Pero Jesús fue más profundo en esa explicación de la luz y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos, dice, vean sus obras. Cuando Jesús habla de las obras de aquellos que son sus seguidores, está hablando de frutos, está hablando de evidencias de su cristianismo. No se puede ser luz y realmente ser luz por apariencia. No, Señor. Estamos viviendo un tiempo de cristianismo falsificado, un tiempo de cristianismo de apariencias. Mucha gente aparenta ser cristiano, porque hoy es fácil ir a una congregación, sentarme, escuchar la palabra de Dios o escuchar la música, bailar un rato, gritar otro rato. Mire qué tremendo, el hermano Rigo aquí al inicio dijo un grito de júbilo y con unos 3 dijeron y cualquiera diría: no, me están muertos. No, es que nosotros no les enseñamos aquí esas cosas. No es que estén malas. No es que estén malas. Nosotros podemos gozarnos en la presencia del Señor, pero no es esa la costumbre nuestra. Hay lugares, hermano, donde dedican 30 minutos para gritar.
30 minutos más para saltar, otros 30 minutos para correr en medio de la congregación y otros 30 minutos para ofrendar. Y se fueron las 2 horas y ya se acabó el culto. No, aquí dedicamos tiempo para 2 cosas que son primordiales. La primera es la adoración al Señor. Y la adoración aquí va incluida con un buen tiempo de oración. Aquí cuando usted venimos a cantar, a darle alabanza a Dios, usted ya pasó por este altar, usted ya estuvo 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de rodillas. Hay personas que están hasta 1 hora de rodillas aquí antes de que comience la alabanza. Cuando usted alaba al Señor, cuando usted levanta su voz de júbilo, su adoración al Creador, usted ya estuvo en la presencia de Dios en oración. Aquí no hay tiempo para brincos, para saltos, no hay tiempo para perder. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cristianos genuinos, no cristianos de apariencia. Oh, aleluya. Y otra cosa que nos falta en este lugar, le dije que una es adoración al Señor y la segunda es palabra de Dios. Porque en la oración, en la adoración y en la alabanza somos nosotros los que le estamos dando a Dios. Pero luego tenemos que sentarnos y escuchar también qué es lo que Dios tiene para mí. Una iglesia verdadera y genuina es una iglesia que le da al Señor su tiempo y luego se sienta con humildad, se sienta con disciplina, se sienta con reverencia, se sienta con santidad a escuchar el mensaje de Dios. Entonces no queda tiempo para los brincos ni para los saltos. No queda tiempo para las otras cosas, hermano. Entonces ser luz no es una vida de apariencia, sino es algo que sale de adentro. Tiene que salir del corazón, pero no solamente el corazón. La luz tiene que reflejarse por fuera, porque Jesús dijo: así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Porque nuestra apariencia, si es una apariencia que por fuera está de acuerdo a nuestra vida interna, entonces esa es la apariencia que la gente va a ver. Pero hay un peligro con las apariencias. Cuando lo de afuera no está acorde con lo de adentro. Repito, porque no escuchó. El peligro de las apariencias es cuando lo de afuera no guarda relación con lo de adentro. Por eso Jesús, después de haber hecho tremendo milagro, aparecen los fariseos, aparecen estos religiosos que controlaban en aquel tiempo y confrontan a Jesús. Le dicen: has hecho un terrible milagro, un gran milagro. Claro, darle de comer a 10,000 personas no lo hace cualquiera. Pero sabemos que también conocemos escrituralmente que el diablo es capaz de hacer cualquier milagro. El diablo también es capaz de imitar un milagro. Por eso necesitamos que nos muestres una señal. Una señal, pero del cielo. Sabemos que el diablo fue derribado del cielo, es lo que estaban diciendo los fariseos. Sabemos que el diablo no tiene ingreso al cielo. Sabemos que hay una limitante para el diablo. Él no puede hacer nada, ni mostrar nada,
que venga del cielo. Pero si tú eres lo que dices que sos, muéstranos una señal de algo que está en el cielo. Wow. Estos hombres seguramente esperaban que Jesús les abriera el cielo. Estos hombres quizás esperaban que de pronto Jesús trajera algo del cielo. Quizás estaban esperando traernos una roca celestial, un árbol celestial. Tráenos algo que no esté en la tierra, que nosotros no conozcamos, que nunca lo hayamos visto. Y Jesús, hermano, era la señal del cielo para los hombres. Jesús había venido del cielo. Eso le dijo Nicodemo en Juan 3 a Jesús. Sabemos, le dice, que has venido de Dios. Si lo sabían. Pero aquí estaban provocando a Jesús. ¿Por qué Jesús dice señal no le será dada a esta generación? Señal no le será dada a este grupo de personas que hoy me atacan. Y dice, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Jesús, siempre que los fariseos lo confrontaron, siempre que los fariseos lo atacaron por algo, siempre que exigieron de él una respuesta, Jesús siempre se la dio. El Señor siempre los dejó con la boca abierta, o con la boca cerrada, más bien dicho. Pero esta es la única vez donde Jesús dio media vuelta y no cumplió con las demandas o con la demanda de los fariseos. Aquí me interesa centrarme. ¿Por qué Jesús los dejó y no respondió a su demanda? ¿Tendría capacidad, pregunto, Jesús para dar una señal del cielo? Creo que sí. Claro que sí. Pudo abrir el cielo. Pudo pedir que bajaran unos 10,000 ángeles y que se presentaran a vista de los fariseos en aquel momento. Pudo haber hecho caer fuego del cielo. Sí. Muchas cosas Jesús podía haber hecho para satisfacer la demanda de los fariseos. Pero lo que pasa es que los fariseos agotaron el tiempo de la misericordia. Y Jesús dijo, mejor me voy y los dejo. Esa expresión es la típica acción de Dios con aquellos que viven un cristianismo de apariencias. ¿Qué pasa con el cristianismo de apariencias? Hay personas que, abusando de la gracia, viven una vida de doble personalidad. Viven una vida bajo una máscara, bajo un traje, aparentando ser lo que no son. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 7,
Mateo capítulo 7, verso 15. Los peligros de las apariencias. En el mensaje anterior vimos cómo las apariencias engañan. Pero hoy estamos viendo, estudiando, escuchando el consejo de Dios de los peligros de las apariencias, tanto de las apariencias de alguien que me puede engañar, como el peligro de que yo o usted caigamos en esas apariencias. Dice verso 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Óigame, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero ¿qué dice que son por dentro? Pero por dentro son lobos rapaces. Wow. Este es el peligro de las apariencias. Por eso Jesús, cuando se montó a la barca, imagínense que acababa de hacer un milagro. Le dio de comer como a 10,000 personas. Sobraron 7 canastas de panes. ¿Y saber qué las hicieron? ¿A quién se las regalaron? Porque todo el mundo se sació. Y resulta que solo llevaban un solo pan, uno solo. Parecían, esto va a estar tremendo. Parecía un acto de fe. Tome esto con calma, no se desespere. Sobraron 7 canastas. Pudieron haber dicho: regalemos 6 canastas y llevémonos una. Pero alguien tuvo la delicadeza de agarrar un solo pan. Ese que tomó ese pan parecía que tenía mucha fe en Jesús, porque dijo, posiblemente, si los demás le dijeron: óyeme, vamos a suponer, no sabemos quién lo tomó ese pan, pero vamos a suponer que fue Felipe. Es una suposición. Imagínense que le haya dicho Pedro: óyeme, Felipe, ¿y qué haces con un pan? ¿Por qué no traes solo menos una canasta? Y Felipe pudo haber dicho: ¿tan necios sois? ¿No acabas de ver que con unos pocos panes le dio de comer a 10,000 personas? ¿No recuerdan la vez cuando con 5 panes y 2 peces le dio de comer como a 15,000 personas? Porque dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Basta con que llevemos un pan y Él lo va a multiplicar. Cualquiera pudo haber dicho: óyeme, Felipe. Estoy suponiendo que fue Felipe. Qué tremenda fe que tienes. Me hacen impresionado. Felipe hasta pudo haber levantado el pecho y decir: wow, los impresioné. Qué fe la mía que no me llevé una canasta de pan, solo un pan. Pero resulta que Jesús en la barca dice: óyeme, muchachos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los seguidores de Herodes. Y entonces se hicieron un puño ellos. Y le dijo uno al otro: eso lo está diciendo porque sabe que no trajimos pan. Y empezaron en una discusión. Yo te dije a vos, Bartolomé, que echaras una canasta. Mira, ya Jesús nos regañó porque solo traemos un pan.
No, le dijo Bartolomé, yo le dije a Juan que echara unas 2 canastas en la barca. No, dijo Juan, yo pensé que a Santiago las había traído. ¿No las trajiste, Santiago? No, yo no traje nada. Pregúntale a Tomás. Tomás, ¿trajiste el pan que te dijimos? Dijo Tomás, no, hombre. Y de veras que yo debía haber traído un buen puño de pan, porque a mí me cuesta creerle al Señor. Pero dijo alguien, tranquilos, aquí hay uno que sí tiene fe. ¿Y quién es? Pues Felipe, porque él sí echó un pan para que Jesús lo multiplicara. ¿No creen ustedes que el que tenía ese pan hubiera salido a dar la cara y dicho, tranquilo, Señor, no te preocupes, yo traje un pan? Ya me acuerdo que acabas de hacer un milagro, y me acuerdo que apenas acabas de hacer otro. Y Jesús les dice, ¿no entienden? ¿Creen que yo me estoy preocupando porque ustedes no traen pan? ¿Creen que eso me va a afligir a mí si acabo de hacer 2 milagros? No entienden. Estoy hablando de la conducta de los fariseos y de los herodianos. No tomen ese ejemplo de ellos, porque ellos aparentan una cosa y son otra. Pareciera que el que agarró el pan estaba ya también como los fariseos. Aparentaba tener fe y de pronto como que no tenía. Entonces eso me acuerda a mí de algo. Timoteo nos va a dar un tremendo ejemplo. Permítame. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. Capítulo 3 de segunda de Timoteo. El peligro de las apariencias. Versículo 1 en adelante. Dice así. También debes de saber esto. También debes de saber esto. Iglesia, también debes de saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra postrero significa los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Wow. Hombres que solo se aman a sí mismos. Hombres que no aman a Dios, que no aman el rebaño, que no aman a gente, que no aman al prójimo. Simplemente son ególatras, son personas que aparentan, pero realmente el único que vale para ellos son ellos mismos. Eso es lo que tenemos hoy en muchos lugares. Dice, hombres avaros, avarientos, que solamente van detrás de ganancias, detrás del dinero. ¿Verá que se parece a los fariseos? Por eso Jesús dijo, cuídense de la levadura. La levadura representa las influencias malignas. La levadura representa ese daño que hace el diablo en el corazón del hombre. El diablo como si fuera panadero. Nosotros de pronto somos como la masa de hacer el pan. Y de pronto el diablo llega y coloca la levadura de la maldad. Y nos podemos convertir en personas de doble personalidad. Con una cara que escondemos detrás de una máscara. ¡Qué peligroso! Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos.
Vanagloriosos que todo lo que ellos hacen, hombre, la gloria se la llevan ellos. Son vanagloriosos, petulantes. Son personas que no conocen la humildad. Personas que creen que ellos son únicos. Oh Dios mío, de esto está llena la televisión, llena la radio, llena los gobiernos, llena la política y aún llena las iglesias que se hacen llamar iglesias cristianas. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, personas que se atreven incluso a retar a Dios, que no tienen respeto, sujeción, humildad, no tienen temor de Dios. Porque es importante que conozcamos estos requisitos, porque estos son los requisitos de los hombres falsos. Estas son las características de los hombres falsos. Esta es la verdadera vestidura que llevan por dentro los falsos y por fuera aparentan, como dijo Jesús. Hay hombres que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo cuesta encontrar hoy congregaciones donde hayan pastores genuinos, hombres de Dios, que den su vida por el reino de Dios, que no estén pensando solamente en ellos, buscando únicamente satisfacer sus necesidades? Hoy hay gente que levanta iglesias, crea grupos, se vuelven pastores sin llamado de Dios. Hay hombres que de pronto piensan que en cualquier lugar se van a alquilar un local, o los piden prestado, o llegan con cuentos de falsos profetas a hablarle a una persona que tiene un solar o una casa o una bodega, y empieza a darle palabras supuestamente de Dios, con que así te dice el Señor, que si le pones en sus manos esa bodega, esa casa, ese solar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Me dice el Señor que usted va a darme ese lugar para que yo levante una iglesia, y si usted se deja tocar por Dios, Dios le va a multiplicar. Y la gente cae en la trampa de estos falsos predicadores, falsos pastores, falsos profetas, pero que por dentro son lobos rapaces. Son personas que no conocen la sujeción, que no conocen lo que es el respeto a las autoridades. Son personas rebeldes y contumaces. Se rebelan ante una autoridad que les quiere poner en disciplina, que les quiere poner a prueba para ver en verdad si la vestidura que llevan por fuera está de acuerdo con lo que llevan por dentro. Pero cuando uno les toca en verdad el corazón, cuando uno trata de abrir la vestidura que llevan por fuera para poner a prueba a ver si en verdad son hijos de Dios, entonces se rebelan, se enojan, salen echando chispas, salen bravos y se van de la iglesia y dicen: mejor me voy a ir a hacer mi propia iglesia a mis gustos, con mis leyes, con mis reglas. Pero sabes una cosa, donde quiera que vayas con esa vida de apariencia, seguirás aparentando que sos una oveja, pero por dentro vas a seguir siendo un lobo rapaz. Aleluya. Hay otros que no le hallan rumbo, se meten a un negocio y a otro, y quizás porque tienen el corazón lleno de avaricia, de codicia, todo les sale mal. Y entonces dice: mejor me voy a poner una iglesia, mejor voy a abrir un local en un lugar y voy a levantar una iglesia para el Señor. Pero no, es mentira, no es la iglesia para el Señor, es su propia iglesia. El Señor de esa iglesia es Él o ella, porque solamente la están haciendo con miras a volverse ricos, a volverse adinerados, para de pronto tener casa, tener carro, tener
cuántas condiciones, apartamentos, viajar por otros países a costilla de las ofrendas, a costilla del esfuerzo de gente que a veces tiene que asolearse todo el día por la calle trabajando, vendiendo empanadas, vendiendo ticucos, vendiendo tortillas, vendiendo quizás sandías, melones, naranjas, o gente que trabaja todo el día pegando bloques, trabajando en albañilería, trabajando en múltiples sistemas de trabajo, y estos hombres avarientos, este tipo de personas los exprimen, los agarran de la garganta y lo hacen que den hasta lo que no pueden. Son gente que el corazón de ellos no es sano. Son avaros, dice el verso 2. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí no está hablando de paternidad física, no está hablando de paternidad natural, no está hablando de personas que son desobedientes a los papás terrenales. Posiblemente es una persona ya hasta mayor de edad, posiblemente esté hasta en otro país, esté en otro lugar donde no viven sus padres, o quizás sus padres ya murieron. Está hablando de las personas que no respetan la autoridad que hay en una iglesia, y entonces por eso terminan yéndose rebeldes, haciendo lo que ellos quieren. Hay que tener cuidado entonces con las apariencias. Hay que analizarlo nosotros. Jesús les dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y también de los herodianos. Pero nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos, a ver si no hay algo de eso. Revísese usted a ver si en el corazón suyo usted es amador de sí mismo. ¿Quién es un amador de sí mismo? Es aquella persona que va al espejo y que vive enamorado de sí mismo, que le da tanto énfasis a su vida física, a lo de afuera, que no le importa lo de adentro. Si usted es capaz de durar 30 minutos o una hora frente a un espejo para adornarse de la cabeza a los pies, pero no es capaz de estar al mismo tiempo en la presencia de Dios, en oración, en palabra, buscándolo, usted es amador de sí mismo. ¡Aleluya! Y aunque se enoje y no aplauda, como dijo aquel hermano por allá, yo voy a aplaudir por usted. Hay gente que en la iglesia y se saca las cejas y son varones. Por ahí caminan con una pinza en la cartera, la andan. Si usted le da tanto énfasis a ese cuero que envuelve lo que en verdad es, porque usted lo que en verdad es lo que lleva por dentro, no lo que lleva por fuera. Ese pellejo que al final se lo han de comer los gusanos. Y no le estoy diciendo que no se arregle, no le estoy diciendo que venga despeinada a la iglesia o que vaya despeinada a trabajar, no le estoy diciendo que tiene que andar en harapos, que no se bañe, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo, si usted le dedica más tiempo al lujo de afuera, si usted le dedica más tiempo al look externo y se descuida del look interno, se descuida de los verdaderos adornos. Pablo decía, hablando de la mujer, pero también hay que aplicárselo a los hombres, que su manera de vestir, que su manera de arreglarse, su manera de aparentar, no sea con vestidos lujosos, no sea con oro, perlas, con peinados ostentosos, sino, dice, el de un corazón afable y apacible, de
¿De qué te sirve tener 3 horas en una sala de belleza? ¿De qué te sirve andar con las uñas bien pintaditas? ¿De qué te sirve andar con las uñas de las manos y de los pies bien retocados? Con labios que al verlos de largo dan ganas de morderlos, parece una manzana. ¿De qué te sirve andar tus ojos rasgaditos como si fueras una china? Pero que por esa misma boca, cuando te enojas con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tu esposo o con tu esposa, salen sapos y culebras, salen escorpiones, salen ratas y cucarachas. ¿De qué sirve que con esos ojos que le haces tantos adornos para que sean bonitos, pero también codicias lo que no es tuyo? ¿De qué sirve si con esos mismos ojos tan lindos que se te ven, te chispean de odio, de rencor contra alguien que no has podido perdonar? Entonces aquí tenemos un problema, y el problema no está en lo físico. El problema donde tienes que arreglar es en lo espiritual, es en el corazón, es en lo interno. ¡Aleluya! Porque hay peligro en las apariencias. Desobedientes a los padres. Hay personas que están en una iglesia aparentando que son cristianos, y por más que el pastor predique la verdad, sabe que esa es la verdad, pero después que salen de aquí van murmurando con el hermano de a la par: es que eso es lo que no me gusta del pastor, que mucho se mete conmigo. ¿Y con quién quiere que me meta si usted es el que está aquí? Yo no me puedo meter con el criado ajeno si es a mí a quien me entregaron la responsabilidad de predicar la verdad. Pero hay gente que dice: yo eso no. Y me voy a recordar ahorita de un ejemplo que puso el pastor José Olivares en la predicación que estuvo hoy en nuestro canal. Me gustó mucho de que hay personas que dicen: esa iglesia me encanta ese predicador, qué bonito que predica, qué tremendo, nadie enseña las cosas que él enseña. Hombre, cuánta sabiduría, qué tremendo cómo estamos aprendiendo. Hombre, yo estoy creciendo. Es impresionante lo que ahora sé, que hace 2 meses no lo sabía. Lo aprendí en el palacio del rey. Pero dice, es típico de la historia de un niño que llegó donde su mamá, que llegó frente a una laguna hermosa. Y dice que cuando vio la laguna, preciosa, transparente, lindísima, dice que el niño dijo: ¡wow! ¡Qué laguna más hermosa! Como para bañarme en ella. Luego llegó a su casa y le dijo a su madre: hijo, anda, bañate, está sucio. Y dijo él: no me voy a bañar porque encontré una laguna muy hermosa, en esa me voy a bañar mañana. Y el siguiente día fue a la laguna, y viendo la laguna tan hermosa decía: ¡wow! ¡Qué laguna más hermosa! Pero no me puedo meter, porque si me meto con tanta suciedad que tengo, la voy a ensuciar. No, mejor no me baño. Pero ¡wow! ¡Qué laguna más hermosa! Y regresando a su casa, le dice su mamá: métete a la ducha, báñate que estás muy sucio. Y dijo él: no, mamá, es que encontré una laguna tan preciosa como para bañarme sabroso. Mañana me voy a bañar en esa laguna. Y el siguiente día llegó a la laguna y vio la laguna y dijo: ¡wow! ¡Qué hermosa laguna! ¡Qué precioso! El niño se quedó ahí con la boca abierta viendo la laguna. Y luego dijo: laguna, estás muy preciosa, vale la pena estar aquí, pero no me puedo bañar, porque si me baño te voy a ensuciar. Mejor mañana vengo otra vez para admirar tu belleza
Y dice que la mamá estaba detrás de él y le dijo: como que no te vayas a bañar, cochino, mira que ya estás hediondo, las moscas andan encima de ti. Y dijo: mamá, ¿cómo me voy a meter a esa laguna? ¿No miras que está tan preciosa que si yo me meto la voy a ensuciar? Ese es el típico creyente que viene al palacio del rey. Ese es el típico de creyente que nos ve a través de la televisión. Es el típico creyente que nos ve a través de internet, en nuestro canal de YouTube, ahí en nuestro canal de Facebook, a través de Betel Televisión, y que dice: wow, cuánta sabiduría de ese pastor. Hombre, cómo desear estar en esa iglesia, el palacio del rey. Otros vienen aquí y dicen: wow, impresionante pastor. ¿De dónde saca usted todo lo que sabe? Qué increíble todo lo que Dios le ha dado. Hombre, yo aquí estoy aprendiendo. Es más, de aquí yo no me voy porque wow. La pregunta es: ¿de qué te sirve que digas wow? ¿De qué te sirve que admires? ¿De qué te sirve que digas qué hermosa laguna es el palacio del rey, pero nunca te metes? Si sigue siendo el mismo mugroso, si sigue siendo el mismo, y la palabra va a ser fuerte, el mismo hediondo va a ser fuerte, dije. Nada haces con admirar. Cuando la gente miraba a Jesús predicar, decía: wow. Cuando Jesús hacía un milagro, la gente decía: wow, nadie hace estas cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero no se metían, pero no se atrevían. Era gente que aparentaba ser seguidores de Jesús, como hay gente que parece que fuera seguidora de Palacio del Rey. Tenemos muchos seguidores de Betel Televisión que nos miran por todos lados. Yo llego aún a mi pueblo en Protección y muchos llegan y me dicen: wow, cómo me encanta oír sus predicaciones. No me las pierdo por nada, pero nunca han venido a este lugar. Hay gente que dice: yo Betel Televisión, con él me acuesto y con él me levanto. Hombre, están como como dice aquella de la Santa María, algo así del credo. Con Dios me acuesto y con Dios me levanto, los ángeles del cielo y el Espíritu Santo. Bendigo mi cama de orilla a orilla, que duerma conmigo la Virgen María. Ya por internet van a decir que ya estoy rezando yo también. Pero hay un dicho que está en el libro de Primera de Selvin, capítulo único: del dicho al hecho hay mucho trecho. El peligro de las apariencias. Cuando la gente se da cuenta que usted viene a la iglesia Palacio del Rey, la gente va a demandar de usted una vida diferente. La gente no va a poder entender que le diga: pero usted va al Palacio del Rey, ¿y cómo es que usted no cambia? No, hombre, si ese pastor, ahí hasta los zancudos han de ser cristianos. Ya me imagino que si en esa iglesia pasa una rata, pasa cantando los coritos. Me imagino que allí hasta las cucarachas han de predicar palabra de Dios, porque ahí se predica palabra día y noche. Y qué raro que usted no se le oye nada, ni se le siente nada. Por eso le digo, hay que cambiar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Seguimos. Verso 2, son desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Oye, mi hermano, cuando yo miro a este tipo de hombres, cómo maltratan a la gente, sacándoles hasta el último 5. Hay personas que no tienen ni sandalias, hermano. Hay personas que no tienen ni cama en que dormir. Pero estos ingratos que son líderes en otros lugares, no se tientan el corazón para exigirles. Ahí los tienen pelando repollos para que vendan comida. Ahí los mandan con sobres a pedir dinero a los comercios.
Ahí los andan con unos botellones a pedir los semáforos. Ahí los andan con unas rifas que el talonario de los números es más grueso que la Biblia. Afligido a los pobres. Hay algunos que no saben que yo les doy duro cuando vienen con ese cuento, y seguro no saben y vienen al portón ahí y me dicen: pastor, ayúdeme, pastor, cómpreme unos números. No, mira que la iglesia donde yo voy, mira el talonario que me dieron. Y yo le decía: no, hombre, yo pensé que era la Biblia. Salid de en medio de ellos. Buscad una iglesia donde haya gente que no aparente que son cristianos, porque la Biblia dice que los falsos son ingratos. Aleluya. Sigo. Ingratos, impíos. La palabra impío significa que son inmundos, impuros, no son santos. Son hombres que no tienen santidad en el interior del corazón, solamente lo aparentan por fuera. Dice: sin afecto natural. Estos hombres no tienen un estilo como Dios lo definió en el hombre o en la mujer. Son personas que ya aparentan ser más homosexuales que hombres. Se visten como ellos. Ya visten con camisitas rosaditas. Si usted, varón, camina con una camisa rosadita, métale fuego. Ahí en el Facebook ponen hasta la banderita del arco iris y dicen que son cristianos. Son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El verso 5 le da el golpe final: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Se da cuenta del peligro de las apariencias? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Le dije que los discípulos llevaban un pan. Aparentaba que tenían fe. Pero al final negaron la eficacia de esa fe. Porque otro hubiera dicho: Señor, tranquilo, aquí tenemos un pan. Ya sabemos que tú lo multiplicas. ¿Qué hicieron con el pan? Lo escondieron. Dice: nos va a regañar porque solo trajimos un pan. Y no es que tenía fe. Por eso Jesús les dijo: es que no entienden ustedes. ¿Acaso no hice multiplicar pan para darle de comer a 5,000 personas? Y luego a 4,000. ¿Qué está pasando? No podemos nosotros aparentar una cosa. El que tomó ese pan aparentaba tener fe, pero negó la eficacia de ella. Ese es el peligro de la vida de apariencias. Voy a regresar al libro de Marcos, en el capítulo 13.
Perdón, es Lucas 13. Lucas 13, perdón. Lucas 13. Voy a ir cerrando para unir el mensaje anterior con este. Lucas 13, verso 6. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Nótese la expresión que usó Jesús en la parábola. Démenle la pantalla. Que nos perdieron allá con la cita entonces. Jesús usó una expresión que dice, córtala. Mire qué duro, era una parábola. Repito la historia. Repito la parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo encontró. Y dijo al viñador, al que cuidaba la viña, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, no lo encuentro. Córtala. Mire qué expresión de él. Que dijo el dueño de la viña, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, está utilizando la tierra de por gusto. Yo le hablé el domingo pasado del peligro de cuando agotamos la gracia de Dios. La serie de estos mensajes se llama La ley versus la gracia. La ley enfermó a los fariseos y los volvió hipócritas. Los volvió hombres de solo apariencias, pero por dentro estaban corrompidos. Jesús les cuenta esta parábola y la higuera aquí era el pueblo religioso de Israel. Jesús les está diciendo, ustedes son la higuera. Están utilizando la tierra solamente por ocuparla, pero no la quieren dar fruto. Y dice, dijo el Señor, vengo a buscar fruto hace 3 años y no lo encuentro, córtala. Aquí el dueño de la viña representa al Padre Celestial. El viñador es Jesús. La higuera eran los fariseos, los religiosos, todos los religiosos, saduceos, fariseos, saduceos, herodianos, doctores de la ley, todo lo que era representaba el control religioso. Él entonces, dice el verso 8, respondiendo le dijo, o sea, el que trabajaba en la hortaliza le dijo, Señor, era Jesús diciéndole, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Hoy hay una falsa enseñanza en muchos lugares de que si usted es salvo por gracia, porque Dios le plació salvarlo, y que si usted ya creyó en Cristo, no importa cómo usted viva, cómo usted ande. No, señor. Esta parábola nos dice que si usted no da fruto, hay un peligro de que lo corten. Hay gente que se está abusando de la gracia de Dios. Vengo 3 años a buscar fruto y no lo encuentro. Córtala. Pero mira la misericordia de Jesús. Representando la gracia, dijo, Señor, dale 1 año más. Yo voy a cavar alrededor de la raíz, voy a poner abono.
Y vamos a ver, dale un año más a ver si da fruto. Y si da fruto, la dejas. Pero si no da fruto, la cortas. Hermanos, ¿cuántos años le dio Dios a ese grupo religioso? Según la parábola, a los 3 dijo córtela. Pero el viñador le dijo, dale un año más. A los 4 la cortó. ¿Cuántos años predicó Jesús? Hablándole a los fariseos, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, cambien, quítense esa vestidura hipócrita y busquen a Dios. Todos los exégetas, todos los estudiosos bíblicos concuerdan conmigo que Jesús tuvo un ministerio de 3 años y medio. Pareciera que nos falta entonces, ¿verdad? En el tiempo. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, dice que una mujer llamada Elizabeth, 6 meses antes de que el ángel Gabriel anunciara el nacimiento de Jesús, se apareció el ángel a Zacarías y le dijo: he aquí, Elizabeth va a concebir y va a tener un hijo. 6 meses antes de que Jesús fuera engendrado milagrosamente. Juan nació 6 meses antes de Jesús. Así que Juan comenzó a predicar el evangelio de arrepentimiento alrededor del río Jordán 6 meses antes del ministerio de Jesús. Así que si usted le suma los 6 meses donde Dios comenzó a hablarle a los fariseos, porque Juan les decía: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Generación de víboras, les decía a los fariseos, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan comenzó a predicarle a estos fariseos hipócritas y Dios les mandó el llamado 3 años antes. Cuando Jesús estaba en sus últimos años de ministerio, fue cuando se puso más dura la guerra con los fariseos. Y Jesús seguro se acordó de esta parábola. Quizás Jesús en alguna ocasión o muchas llorando dijo: Señor, papá, es dura la guerra que tengo contra estos fariseos hipócritas, pero darles un año más de misericordia. 4 años exactos le dieron a los fariseos. 6 meses de Juan el Bautista y 3 años y medio de Jesús. Ahora vamos a Marcos para que terminemos. Oh, Dios mío. Este mensaje tiene que ponernos a reflexionar. No vaya a ser que usted, sea que usted esté aquí en este lugar, o sea que me vea por televisión, o sea que me estés escuchando a través de internet en cualquier lugar del mundo, quizás usted también ha estado jugando con la misericordia de Dios. Los fariseos se enfrentaban a Jesús, lo retaban, le hacían la vida imposible, y Jesús sabía: se les está acabando su tiempo. Por eso cuando Jesús entró en la última semana de su ministerio, la semana que iba a morir, Jesús vivió esta gran experiencia en Marcos 11 que leímos en el mensaje anterior. En el verso 20 dice de Marcos 11, con esto termino: téngame paciencia, que estos mensajes están tan ricos y tan buenos que ahí me perdona porque le quito el tiempo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Aleluya. Perdón, el verso 12 primero. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo
pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero dice el verso 20: pasando por la mañana, o sea el siguiente día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro dijo, acordándose: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Qué pasó con esta higuera? Le cuento lo siguiente en los breves minutos y terminamos. Era la última semana de Jesús en la tierra. Los 4 años de misericordia de la higuera de Lucas 13 se estaban cumpliendo. Ya no había más tiempo para esos fariseos. Y Jesús entró a Jerusalén dispuesto a darles el mensaje más fuerte que en su vida había predicado. Fue el mensaje de Mateo 23, cuando les dijo: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, vosotros que por fuera os mostráis ante los hombres limpios, honestos, puros, os presentáis como grandes hombres de Dios, pero por dentro estáis llenos de rapiña, estáis llenos de maldad. Pero antes de Jesús entrar a Jerusalén y enfrentar a los fariseos, Él dijo: tengo que maldecir esta higuera. Esta higuera que representaba a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Jesús vino cada fiesta de Pascua, cada fiesta de Pentecostés. Jesús vino a Jerusalén. Cada año entró a Jerusalén a buscar fruto en aquellos que se creían que eran los representantes de Dios, y no encontró. Y él sabía que aquel era su última visita a Jerusalén. Sabía que ahí estaban aquellos hombres que vivían de apariencias. Cuando vio la higuera, dice que tuvo hambre y se fue a la higuera. Pero dice que no encontró fruto en ella. Les voy a contar esto para terminar. Porque alguien diría: Dios es injusto, ¿qué culpa tenía la higuera? Si la Biblia dice, Marcos dice que no era tiempo de higos. Oh, Dios mío. Le voy a dar este versículo para que me entienda lo que le voy a explicar. Mateo 24, 32. Oh, Dios mío. Mateo 24, 32. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nosotros conocemos que las plantas reverdecen y echan hojas nuevas cuando se acerca, cuando viene la primavera, cuando caen las lluvias. Pero la higuera tiene una característica, una cualidad, que más bien ella brotan sus hojas cuando el verano está por venir. ¿Por qué? Porque la higuera es una de las únicas plantas que tiene esta característica, que cuando echa su fruto también hace brotar las hojas para cubrir el fruto, para protegerlo. Yo le acabo de poner una imagen, no sé si pueden acercar la cámara. Esa imagen es de una higuera. Recuérdense que la higuera de Israel no es como las higueras que nosotros conocemos. La palabra higuera viene más bien de la palabra higo.
Una higuera es un árbol de higos. Cuando el higo brota el fruto, ahí lo pueden ver ustedes, ese fruto chiquitito, entonces brotan las hojas para cubrir el fruto. El fruto de esa es verdecito como todos los frutos cuando están tiernos y se confunden con el color de las hojas. Le cuento que esta higuera era una higuera que no era una higuera genuina, no era la higuera original, era una higuera falsa. ¿Qué sucede con las higueras falsas? Las sembraban junto a los caminos para proteger las cosechas de los buenos viñedos. Entonces estos higos se convertían en la comida de los pájaros, en el alimento que ellos buscaban. Entonces los dueños de las fincas, de los lugares donde sembraban, ponían estos higos para llamar la atención de los pájaros cuando maduraban, para que no se comieran el fruto de su propiedad. Entonces este higo, cuando maduraba, se convertía en un higo lleno de gusanos. No servía para comer, no era comestible para el humano. Solo lo podían comer los pájaros o lo usaban para darle de comer a los cerdos cuando maduraba. La única manera de comerse este higo era cuando estaba tierno. Es como cuando un árbol de guayabas produce guayabas que dan gusanos por dentro cuando maduran. Solo hay una manera de comer las guayabas que producen gusanos. Es cuando están tiernitas. Una guayabita tierna usted la come con tranquilidad, que no tiene gusanos. Era la única manera de comer este higo. Y Jesús dijo: tengo hambre. Este no era tiempo de higo, dice Marcos. O sea, no era tiempo de que el higo estuviera maduro, pero sí tenía que haber, aunque sea un higo tierno. Pero no se podía ver de largo porque las hojas lo cubrían, porque el verano daba fuerte contra el fruto. Entonces Jesús, para poder saber si había fruto en ese higo, en esa higuera, necesitaba ir y acercarse a ella y mover las hojas para ver si había fruto. Por eso es que, hermanito, ¿cómo sabemos si hay fruto en nosotros? De lejos cualquiera se puede engañar. De lejos a cualquiera podemos convencer. A cualquiera le podemos aparentar. Pero Jesús no nos mira de lejos. Él se acerca y va hasta el corazón y mira a ver qué hay en el corazón. Nuestra vida, hermano, afuera tiene que reflejar lo que hay por dentro. Porque esta higuera solo tenía apariencia, solo tenía hojas, pero no tenía fruto. Ese es el peligro de las apariencias, que cuando Jesús no encontró el fruto, la cortó y de raíz. Mi pregunta para terminar es: ¿hay fruto en tu vida o solo aparentas que eres cristiano? Cuidado, porque si Jesús viene a buscar el fruto y no lo encuentra, serás cortado. Oremos. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque sabemos del peligro que hay con las apariencias. Nosotros también tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos. Hoy, Señor, el cristianismo que estamos viviendo está lleno de fariseos, lleno de gente que aparenta, que pareciera que tienen una vida de santidad. A veces tienen una fachada, Señor, pero por dentro, en verdad que el corazón no es recto. Por esa causa, Jesús, creo que en este momento muchos que nos han visto a través de la televisión o que nos ven a través de internet, o que estás escuchando este mensaje en cualquier lugar del mundo, Dios te ha hablado si estás viviendo una vida de apariencias.
O si tú estás siguiendo un líder de estos que solo aparentan, pero que en verdad no son genuinos, solo son lobos vestidos de ovejas. Dígale: Señor, líbrame de tener una apariencia de cristiano. Señor, necesito tomar decisiones firmes. Necesito, Señor, no ser como esa higuera que tú le diste 4 años de misericordia, pero que no dio fruto y al final fue cortada. Señor, yo no quiero ser como esa higuera. Yo no quiero jugar con tu gracia. Yo quiero, Señor, que cuando tú vengas a visitarme y vengas a buscar fruto en mí, lo encuentres. Oh Señor, porque yo no quiero ser cortado. Yo quiero ser de bendición a mi familia, a mi casa, a mi ciudad, en la iglesia y donde quiera que vaya. Si tienes que pedirle perdón a Dios, dile: Señor, perdóname, cámbiame. Yo necesito ser transformado o transformada. Ya no quiero vivir de apariencias. Quiero en verdad tomar tu cruz, o tomar mi cruz y seguirte, Señor, hasta el final. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya.